2029. Leandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, ¿cómo estás, Gracias Facundo? por venir. Un gusto estar con vos. Leandro Alperín es especialista en políticas penitenciarias y en prevención. ¿Y cómo se llegó a esto? Mirá, la verdad es que sorprende que sorprenda, ¿no? En el año 2017 hubo una modificación a la ley de ejecución de la pena porque este problema no es nuevo. El problema del narcotráfico y lo que ocurre en las cárceles federales tiene larga data y esa ley que está vigente todavía hoy establece claramente la prohibición del uso de los teléfonos celulares en las cárceles federales argentinas. Y al mismo tiempo, como sabemos que los teléfonos pueden entrar igual porque la corrupción es estructural, a continuación establece algo más, que los pabellones tienen que tener inhibidores de señal para que si en algún caso se filtra, para que si a pesar de la prohibición que la ley establece, llega a entrar algún celular igual, que no se puede utilizar. Sin embargo, 5 años más tarde... No lo dice la ley, no lo dice ni el gobierno, ni vos, ni yo. Hay una ley. Los fiscales no están haciendo recomendaciones de política criminal, que en otros casos sí las hacen y son acertadas y podemos coincidir o no. En este caso, lo que le están pidiendo al gobierno, al Servicio Penitenciario Federal, es que cumpla con la ley. Los pabellones de las cárceles federales tienen que tener inhibidores de señal para que no se puedan utilizar los teléfonos celulares. La interventora del Servicio Penitenciario Federal, Garrigós de Rebori, incumple también esta norma. Porque no es la única norma que incumple. El Servicio Penitenciario Federal es el reino de la anomia. Las leyes están hechas para los que estamos afuera. En las cárceles no hay ley, en las cárceles no hay regla, todo se compra, todo se vende. En este caso nos afecta a los que vivimos en el medio libre, en otros casos afecta también a los que viven en contextos de encierro, porque se rige por una compleja lógica premial, donde la violencia es lo que manda y el que tiene dinero tiene razón. Pero en este caso, bueno, es el crimen organizado. No estamos hablando de un robo, de un hurto, de una amenaza común. El crimen organizado está presente en nuestro país. Si no tomamos medidas drásticas que tienen que ser, por lo menos, cumplir con las leyes para prevenir este tipo de delitos, el futuro sin duda va a ser peor que este presente. Ahora, Leandro, ¿hay complicidad o son inútiles? No, esto es complicidad. Cuando uno no cumple con la ley porque no quiere... ¿Complicidad de quién? ¿De sector del Servicio Penitenciario? De las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal. No están cumpliendo con la manda legal. Después, hacia abajo, el Servicio Penitenciario Federal es una organización muy compleja, donde hay muchos trabajadores y trabajadoras que intentan hacer las cosas bien, pero no pueden. Por supuesto que hay otros que se corrompen, hay penitenciarios condenados, tenemos denuncias a diario, pero también los que intentan hacer bien las cosas no tienen estímulos, no tienen condiciones, si no tienen el apoyo del gobierno, si ni siquiera ponen un inhibidor, si ni siquiera ponen escáner como lo que hay en los aeropuertos. No es tan complejo. Bueno, ¿te llama la atención que ese documento de los fiscales, de la Procuración, hable de consolas de juego, equipos de audio, con parlante, pendrive? A mí lo que me llama la atención es que sea un debate si debemos cumplir con la ley o no. El Congreso es el ámbito para debatir qué normas son correctas y cuáles son incorrectas y se resuelve. Cuando algo es inconstitucional es el Poder Judicial el que lo interpreta, pero las leyes para el Poder Ejecutivo son mandas, están obligados a aplicarla. El Poder Ejecutivo no puede elegir si pone inhibidores o no pone inhibidores. Hay una ley que lo obliga a poner inhibidores. Después podemos discutirlo, si todos los presos tienen que tenerlos, si algunos tienen que tenerlos, si la experiencia en Buenos Aires funciona bien o mal. Esa es otra cuestión. Mientras tanto, la ley se cumple. Con tus conocimientos de política penitenciaria, ¿qué se está cocinando en las cárceles federales? ¿Qué se está armando? ¿Qué bola de nieve crees, por ahí me decís que nada, se está armando ahí adentro? No, creo que sí estamos viendo una bola de nieve, que la sociedad sale y entra de lo que está pasando en las cárceles federales y en las provinciales. Lo que está pasando es el reino de la anomia y esto no le escapa al conjunto de la sociedad, pero las consecuencias, cuando la anomia es lo que reina en las cárceles y el privilegio es la regla, las consecuencias son mucho más violentas que en el medio libre. ¿Qué ves, Leandro, en otros países? Brasil, en México, en Colombia. ¿Qué se fue gestando ahí? No es igual Brasil Bien. que Colombia y que México, ¿no? Lo de Brasil es una situación sumamente compleja. Ahí en las cárceles se mezcló política
el crimen organizado. Con narcotráfico. Exactamente, y el PCC ya hay, que es el primer comando central que existe en Brasil, una de las principales organizaciones narcocriminales que tiene el control de gran parte de las cárceles brasileras. Hay información que ya está en nuestro país, por lo tanto es necesario, es urgente la cooperación internacional, pero es difícil que los otros estados quieran cooperar con un gobierno que no quiere cumplir con las leyes y que ni siquiera quiere poner inhibidores y controlar de manera eficaz el ingreso de tecnología que se utiliza para sostener las actividades del crimen organizado. Otro caso es el de Colombia. ¿Qué significa cuando vos me decís que parte de las cárceles brasileras están en poder del crimen organizado? Que el Estado entra hasta la primera reja y a partir de ahí son los mismos presos los que regulan la vida y la muerte hacia el interior de las cárceles brasileras. ¿Crees que se puede discutir política penitenciaria con, digamos, el viral de Bukele dando vueltas por todos lados? Siempre debiera haber margen. ¿Qué pensás de lo que hizo Bukele? Que las violaciones a los derechos humanos están prohibidas siempre, que muchas veces la angustia que nos genera el delito, sobre todo esta clase de delito, invita a los gobiernos a reaccionar, a tirar placebos. Bukele también fue parte de quienes le dieron primero impunidad a estas maras y luego de la ruptura del acuerdo que las maras tenían con Bukele, sobreactúa su cambio hacia el otro lado. ¿Bukele pactó en algún momento con las maras? Sí, claro. Yo creo que hay que ser más equilibrados, que los extremos debilitan las políticas públicas, impiden la estabilidad de esas políticas públicas y que los márgenes tienen que estar dados por la Constitución. Nuestra Constitución establece márgenes amplios. De hecho, tenemos leyes muy duras y de hecho se han endurecido todavía más durante estos últimos años. El resultado no es que haya menos delito o delitos menos violentos. No tenemos un problema centralmente con las leyes, que hay algunas para mejorar. Nuestro problema, creo, que es que no cumplimos con las leyes. Es más grave todavía. Eddie. Hola, Leandro, buenas noches. A mí me parece que hay un tema acá que tiene que ver, vos decías, de la puerta para adentro de la cárcel, el territorio ya lo gobierna el preso, lo gobierna el delincuente. No es solo una cuestión de edificios, hay todo un personal del Estado que tiene que controlar esa cuestión. Eso está cooptado por esos delincuentes, o sea, ¿eligieron que el mejor patrón es el que está adentro y no el que les paga el sueldo? Me refería a las cárceles brasileras en relación a ese ejemplo, y el crimen organizado no solo controla las cárceles, sino también porciones del territorio importantes, no ciudades o barrios, sino que controla gran parte del territorio en Brasil. La situación en la Argentina no es igual. El Estado regula el delito. Para algunos es más grave, para otros es una oportunidad, pero la ventana que todavía tenemos es que el Estado está presente y que son agentes públicos los que se corrompen. El Estado regula el delito. Claro, el Estado regula quién vive y quién muere en las cárceles. Hay cárceles donde hay cámaras, videovigilancia durante las 24 horas. El Estado ve cuando hay golpes. En las cárceles roban, en las cárceles matan, en las cárceles violan, en las cárceles venden droga. Y esto todo lo ve el Estado durante las 24 horas del día. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, Facundo. Gracias.